Bienvenida a esta exploración. Hoy llegamos a nuestro análisis número 28. Y esta es parte de la temporada 4, el plan de jubilación. Nos lo pidió Andrew de Colorado. Así que hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, las inversiones alternativas dentro de los planes 401(k). Vamos a basarnos en artículos de Natalie Martínez, que es periodista financiera y además productora aquí en Inmersión Profunda. La idea es entender bien qué opciones hay, sus posibles beneficios y, claro, los riesgos. A ver, vamos a desglosar esto. Exacto, porque bueno, lo tradicional en un 401(k) son acciones, bonos, lo de siempre, ¿no? Pero claro, con la inflación, la volatilidad, pues la gente empieza a buscar otras cosas. Diversificar. Claro, ¿y por qué mirar más allá? Justo eso señalan las fuentes de Martínez, ¿no? La búsqueda de diversificar mejor, protegerse de la inflación. Ahí el oro es como el ejemplo clásico que siempre sale. Sí, sí. Y bueno, también la posibilidad quizás de obtener mayores rendimientos con algunas alternativas. Pero a ver, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿De verdad se pueden meter estos activos en un 401(k) normal? Pues ahí está el detalle. Generalmente en un 401(k) estándar, el que te da tu empleador, no directamente. Suelen tener un menú bastante limitado. Fondos mutuos, ETFs, lo típico de acciones y bonos. Ahí no vas a poder comprar, digamos, una barra de oro físico o bitcoins directamente. Entiendo. Entonces, cero posibilidad. ¿O hay alguna vuelta? Hay matices. Algunas vías existen, pero bueno, no son lo más común. Ciertos planes, quizás los más flexibles, podrían ofrecer lo que llaman una ventana de corretaje, que es básicamente como una puerta para invertir fuera de ese menú principal del plan. Ajá. A través de esa ventana, tal vez, solo tal vez, podrías acceder a ETFs que sigan el precio del oro o incluso futuros de criptomonedas, pero sigue siendo indirecto. Vale. ETFs, futuros, pero no el activo en sí. Exacto. Para tener el control directo, o sea, comprar tú mismo el oro físico o la criptomoneda como tal, las fuentes indican que normalmente necesitas salirte del 401(k) estándar. Lo más común es transferir fondos de un 401(k) viejo, de un trabajo anterior, a una cuenta IRA autodirigida, una SDIR. SDR. O también, si trabajas por tu cuenta, usar un plan solo 401(k). Estas cuentas sí te dan esa flexibilidad. Permiten comprar oro físico, pero, ojo, tienes que guardarlo con un custodio aprobado por el IRS. O invertir directamente en cripto. Ya veo. O sea que requiere más pasos. Definitivamente más papeleo, imagino. Muchísimo más. Las fuentes de Martínez lo recalcan, ¿eh? La carga administrativa es considerable. Tienes reglas del IRS muy estrictas, tienes que buscar esos custodios especializados que no son cualquiera, y toda la responsabilidad de investigar bien, de la debida diligencia, recae en ti, en el inversor. No es algo para tomarse a la ligera. Uf, claro. No es como elegir un fondo indexado y ya está. Para nada. Bueno, entonces, ya entendiendo un poco el cómo se podría, hablemos de los activos en sí. El oro. Siempre suena como el refugio seguro. Pero las fuentes también advierten cosas, ¿verdad? Sí, claro. El oro tiene su atractivo histórico, innegable. Pero como dicen las fuentes, uno, no genera ingresos pasivos, no te da dividendos ni intereses. 2, su precio puede ser bastante volátil a corto plazo, aunque a largo plazo se vea como estable. Y 3, hay costos. Si es un ETF, pagas comisiones. Si es oro físico en una IRSDR, pagas almacenamiento, seguro. Entendido. Es más bien una cobertura, no tanto una inversión para generar flujo. Exacto. Es más una apuesta contra la inestabilidad, digamos. Y luego, las criptomonedas. El salvaje oeste, ¿no? Uf, sí. Ahí entramos en territorio nuevo y sobre todo muy volátil. El potencial de altos rendimientos es lo que atrae a muchos, claro, pero los riesgos son enormes. La volatilidad es, bueno, es su característica principal. Los precios pueden subir mucho, pero también desplomarse en picado. Lo hemos visto. Sí, constantemente. Y aparte de esa volatilidad de montaña rusa, ¿qué otros riesgos mencionan las fuentes para las cripto en un plan de jubilación? Porque suena arriesgado.
Muy arriesgado. Mencionan, por ejemplo, la incertidumbre regulatoria. Todavía no está claro cómo van a terminar regulándose en muchos países. La complejidad tecnológica. Hay que entender qué estás comprando, cómo funciona y, sobre todo, cómo guardarlo de forma segura. El tema de la custodia, sí. Crucial. Especialmente si usas una SDIRA, donde tú eres el responsable final. Perder las claves, un hackeo, es un riesgo real. Introducen un nivel de riesgo que, bueno, no tiene nada que ver con las acciones o los bonos tradicionales. Vale. Oro, cripto. ¿Mencionan algo más las fuentes de Natalie Martinez? ¿Otras alternativas? Sí, tocan brevemente otras cosas. Hablan de bienes raíces, por ejemplo, que podría ser a través de REITs, que son como fondos de inversión inmobiliaria. Esos sí pueden encontrarse a veces en 401 Ks. Ah, vale. O, de nuevo, comprando propiedades directamente con una SDIRA. Pero eso ya es otro nivel de complejidad. Me imagino. También mencionan capital privado, o sea, invertir en empresas que no cotizan en bolsa, o materias primas como el petróleo. Pero en general señalan que estas otras opciones suelen tener barreras de entrada altas. Necesitas mucho dinero, o son muy ilíquidas. Y líquidas. O sea, difíciles de vender rápido si necesitas la plata. Exactamente. Y ese es un riesgo clave, que se repite en muchas de estas alternativas. La iliquidez. Si necesitas tu dinero de jubilación antes de lo previsto, vender una propiedad o una participación en capital privado puede llevar tiempo, o forzarte a vender barato. A eso le sumas la complejidad, que casi siempre exige investigar muchísimo o pagarle asesores. Que no son baratos, seguramente. No suelen serlo, y las comisiones en general pueden ser más altas que en los fondos tradicionales. Y no olvidemos la falta de regulación clara en algunas áreas, que añade otra capa de riesgo. Entendido. Entonces, si intentamos resumir los puntos clave de las fuentes para Andrew y para quienes nos escuchan, ¿qué sería lo esencial? Lo primero parece es conocer a fondo las reglas de tu propio plan 401k, ¿no? Ver qué permite y qué no. Fundamental. Eso es lo primerísimo. No todos los planes son iguales. Segundo, educarse. Pero educarse de verdad sobre el activo alternativo que te interese. Entender cómo funciona, cuáles son sus riesgos específicos. Sí, no solo porque está de moda. Para nada. Y tercero, y esto es crucial, ser brutalmente honesto con uno mismo sobre cuánto riesgo puedes y quieres tolerar. Las fuentes sugieren mucha prudencia. Si decides meterte en alternativas de alto riesgo, como cripto, por ejemplo, considera una asignación muy pequeña. Quizá no más del 5% o como mucho un 10% del total de tu cartera de jubilación. Un porcentaje modesto. Muy modesto. Y casi siempre lo más recomendable es hablar con un asesor financiero certificado, alguien que entienda tu situación completa. Esto no se trata de seguir tendencias, sino de ver si algo encaja y cómo encaja en tu estrategia personal a largo plazo para la jubilación. Queda muy claro ese balance entonces. Por un lado, el atractivo de diversificar, de buscar quizá un rendimiento extra, pero choca de frente con riesgos importantes, volatilidad, complejidad, a veces no poder sacar el dinero fácilmente. Exacto. Es un trade-off muy significativo. Y esto, bueno, nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no?